Imagina por un momento que te dijeran que el héroe más amado de la historia bíblica, ese pastor valiente que enfrentó a un gigante con solo una piedra, no era en realidad el personaje noble que te enseñaron en la escuela dominical. Imagina que detrás de esa figura legendaria se esconde algo mucho más oscuro, más humano, más perturbador. Hoy vamos a desarmar el mito de David, pieza por pieza, y lo que descubrirás te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre héroes, fe y la naturaleza misma del ser humano. Porque David no fue un héroe, fue un caso psicológico tan complejo que si viviera hoy, probablemente estaría siendo analizado por los mejores psiquiatras del mundo. Quédate conmigo hasta el final de este video, porque lo que estás a punto de descubrir cambiará para siempre tu manera de leer las historias antiguas. La escena es conocida por todos. Un valle polvoriento bajo el sol abrasador de Judea. De un lado, el ejército filisteo. Del otro, los hombres de Israel, temblando de miedo. En el centro, un gigante de casi 3 metros de altura, cubierto de armadura de bronce, gritando desafíos que nadie se atreve a aceptar. Su nombre es Goliat, y durante 40 días ha humillado al pueblo elegido de Dios. Los soldados más experimentados, los guerreros más fuertes, todos permanecen en silencio, paralizados por el terror. Y entonces aparece él. Un adolescente de mejillas sonrosadas, sin armadura, sin espada, solo con un cayado de pastor y 5 piedras lisas. La historia te dirá que esto es valentía. La psicología moderna te dirá algo completamente diferente. Porque aquí está lo que nadie te cuenta. Ese momento que la cultura popular celebra como coraje supremo podría ser en realidad el primer indicio de un patrón psicológico peligroso. Los psicólogos contemporáneos tienen un nombre para las personas que enfrentan peligros extremos sin el miedo apropiado, que se lanzan a situaciones de vida o muerte con una confianza que desafía toda lógica. Lo llaman comportamiento de riesgo patológico y a menudo está asociado con algo mucho más profundo: trastornos de personalidad, traumas no resueltos, necesidad obsesiva de validación externa. David no era simplemente valiente. David era un joven que necesitaba desesperadamente demostrar algo, y esa necesidad era tan intensa que estaba dispuesto a morir por ella. Piensa en el contexto. David era el más joven de 8 hermanos, el olvidado, el insignificante, tan poco importante que cuando el profeta Samuel llegó a la casa de Jesé buscando al futuro rey de Israel, ni siquiera lo llamaron. Estaba afuera, cuidando las ovejas, haciendo el trabajo que nadie más quería hacer. Sus hermanos estaban en la guerra, ganando gloria y honor. David estaba completamente solo, invisible, ignorado. La psicología del desarrollo nos enseña que los niños que crecen sintiéndose invisibles en sus familias desarrollan mecanismos de compensación extremos. Algunos se vuelven complacientes hasta el punto de la autoanulación. Otros se vuelven adictos al reconocimiento, dispuestos a hacer cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, para ser vistos. David pertenecía al segundo grupo. Ahora mira nuevamente esa escena en el valle. Cuando David se ofrece para pelear contra Goliat, el rey Saúl le dice que es solo un muchacho, que Goliat es un guerrero desde su juventud. Y David responde con algo fascinante. No dice que confía en Dios. No dice que tiene fe. Dice que ya mató un león y un oso con sus propias manos cuando atacaron su rebaño. Pausa aquí por un momento. Un león, un oso, con las manos desnudas. Los psicólogos forenses reconocerían esto inmediatamente como la narrativa de alguien que está construyendo una identidad basada en actos de violencia extrema. David no solo había matado animales peligrosos, había construido toda su autoimagen alrededor de esos momentos de violencia. Los recordaba, los atesoraba, los usaba para definirse a sí mismo. Y aquí viene la parte que realmente debería hacerte reflexionar. Cuando David finalmente enfrenta a Goliat, su primer instinto no es la oración silenciosa ni la humildad temerosa. Es la provocación. Le grita al gigante, lo insulta,
Le dice que va a dar su carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Este no es el lenguaje de un joven humilde confiando en su Dios. Este es el lenguaje de alguien que disfruta la confrontación, que necesita el drama, que está alimentándose de la adrenalina del momento. Los psicólogos especializados en comportamiento violento te dirían que este tipo de bravuconería antes del combate es característico de individuos con tendencias agresivas profundamente arraigadas. No están peleando solo por necesidad, están peleando porque algo dentro de ellos lo necesita. La piedra vuela, Goliat cae, David corre hacia el gigante caído, toma la espada del filisteo y le corta la cabeza. La multitud enloquece, Israel celebra, y en ese momento algo químicamente poderoso sucede en el cerebro de David, una inundación masiva de dopamina, el neurotransmisor asociado con el placer y la recompensa. Por primera vez en su vida, David no es invisible, es el centro de atención, es el héroe. Y su cerebro acaba de aprender una lección peligrosa. La violencia espectacular trae amor, admiración y reconocimiento. Este es el momento exacto en que nace una adicción psicológica. Porque aquí está lo que sucede después, y esto es crucial para entender quién era realmente David. Después de matar a Goliat, las mujeres de Israel salen a cantar y bailar, y cantan algo que quedará grabado en la historia. Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000. Piensa en esa letra, piensa en lo que está celebrando. No están cantando sobre su fe, no están cantando sobre su sabiduría o su bondad, están cantando sobre su capacidad para matar, y David escucha esto, lo absorbe, lo internaliza. Su identidad ahora está completamente fusionada con su capacidad para ejercer violencia. Los psicólogos llaman a esto consolidación de identidad violenta, y es extremadamente difícil de deshacer una vez que se establece. Saúl, por supuesto, escucha la misma canción, y algo se quiebra en él. La Biblia dice que un espíritu malo de parte de Dios vino sobre Saúl, pero si traducimos esto al lenguaje de la salud mental moderna, lo que realmente sucedió fue un episodio psicótico desencadenado por celos paranoides y la amenaza percibida a su posición de poder. Saúl comienza a intentar matar a David, lo persigue por el desierto durante años. Y aquí es donde la historia de David se vuelve verdaderamente fascinante, desde una perspectiva psicológica, porque David tenía no una, sino 2 oportunidades perfectas para matar a Saúl. Una vez encuentra al rey durmiendo en una cueva, otra vez en un campamento. Sus hombres le ruegan que lo mate. Sería justicia, sería legítima defensa, pero David se niega. La interpretación tradicional dice que esto demuestra la nobleza de David, su respeto por el ungido de Dios. Pero los psicólogos especializados en trauma y comportamiento complejo verían algo diferente. Verían a un hombre atrapado en un ciclo de abuso clásico. David había sido rechazado por su familia, luego adoptado como favorito por Saúl, luego rechazado nuevamente cuando Saúl intentó matarlo. Este patrón de amor y rechazo crea vínculos psicológicos profundamente confusos. Las víctimas de abuso a menudo son incapaces de defenderse completamente de sus abusadores, porque parte de ellos todavía está buscando la aprobación del abusador. David no podía matar a Saúl no solo por principios religiosos, sino porque alguna parte rota de su psique todavía estaba esperando que Saúl lo amara nuevamente. Pero hay más, mucho más, porque si solo fuera la historia de un joven traumatizado que se convierte en guerrero, todavía podríamos llamarlo un héroe imperfecto. El problema es que la violencia de David no termina con Goliat, no termina con las batallas necesarias, se convierte en algo mucho más oscuro, mucho más deliberado, mucho más difícil de justificar. Después de huir de Saúl, David se convierte en una especie de señor de la guerra independiente. Reúne a su alrededor a todos los hombres desesperados, todos los que estaban en deuda, todos los descontentos y amargados. 600 hombres cuyas vidas estaban arruinadas. Y David se convierte en su líder. Y aquí está lo que hace con este ejército privado.
ofrece protección a los terratenientes ricos a cambio de provisiones. En otras palabras, corre un esquema de protección, algo que en términos modernos llamaríamos extorsión organizada. Hay un hombre rico llamado Nabal que se niega a pagar, y la reacción de David es inmediata y desproporcionada. Ordena a 400 de sus hombres que tomen sus espadas y marcha para masacrar a Nabal y a todos los hombres de su casa, no por una amenaza militar, no en defensa propia, sino porque alguien se negó a pagarle tributo. Los psicólogos forenses reconocerían esto como el comportamiento de alguien con trastorno narcisista de personalidad combinado con tendencias antisociales, la incapacidad de tolerar el rechazo o la negación. La respuesta violenta desproporcionada cuando se cuestiona su autoridad. Solo la intervención de Abigail, la esposa de Nabal, evita la masacre. Ella sale al encuentro de David con provisiones y le suplica que no derrame sangre inocente. Y David se detiene, agradece a Dios por haberla enviado. Pero aquí está el detalle que debería helarte la sangre. Días después, cuando Nabal muere de un ataque al corazón, David inmediatamente envía mensajeros para tomar a Abigail como su esposa. Piensa en la psicología de esto. Un hombre que casi masacra a tu familia, que amenazó con matar a tu esposo, ahora te quiere como esposa y la tomas, porque no tienes opción, porque en esa cultura, en ese tiempo, una viuda sin protección no tiene futuro. David no salvó a Abigail. David creó la situación que la dejó vulnerable y luego la reclamó como premio, y las esposas se acumulan. La Biblia nombra al menos 8 esposas de David, sin contar las concubinas. Mical, Ahinoam, Abigail, Maaca, Hagit, Abital, Egla, Betsabé. Cada nombre representa una mujer cuya vida quedó definida por ser posesión de David. Los psicólogos especializados en comportamiento sexual compulsivo reconocerían un patrón aquí. La colección serial de parejas románticas a menudo indica no un amor profundo, sino una necesidad insaciable de validación externa, una incapacidad para encontrar satisfacción interna, un vacío que ninguna cantidad de conquistas puede llenar. David no estaba construyendo una familia, estaba tratando de llenar un agujero en su psique que se había formado cuando era ese niño invisible cuidando ovejas. Entonces Saúl muere en batalla. David llora, escribe una elegía hermosa, genuinamente conmovedora. Y aquí está la paradoja fascinante de David, la contradicción psicológica que lo hace tan complejo. Él era capaz de emociones profundas y genuinas. Era poeta, músico, capaz de expresar dolor y alegría con una intensidad que todavía resuena miles de años después. Los salmos atribuidos a David son obras maestras de vulnerabilidad emocional, exploraciones profundas del miedo, la culpa, el anhelo, la adoración. Este hombre tenía acceso a su vida interior de una manera extraordinaria. Y sin embargo, ese mismo hombre era capaz de una crueldad calculada que desafía toda compasión. Los psicólogos tienen un nombre para esta combinación. Se llama escisión psicológica, la capacidad de mantener dos versiones radicalmente diferentes de uno mismo, completamente separadas. La versión que escribe salmos hermosos sobre la misericordia de Dios, y la versión que ordena ejecuciones masivas sin pestañear. No son dos personas, son dos facetas de la misma psique profundamente fragmentada, y David se mueve entre estas dos versiones de sí mismo con una fluidez que es a la vez fascinante y aterradora. David se convierte en rey, primero de Judá, luego de todo Israel. Y durante un tiempo parece que la historia tendrá un final feliz. Conquista Jerusalén. Trae el arca del pacto a la ciudad. Danza ante Dios con tal abandono que su propia esposa Mical lo desprecia por ello. Y aquí vemos otra faceta de su psicología compleja. David era capaz de humildad genuina, pero solo en la dirección vertical, solo hacia Dios. Horizontalmente, hacia otros seres humanos, especialmente hacia aquellos que dependían de él. Podía ser despiadado. Cuando Mical lo critica por su exhibición pública, David la rechaza con dureza.
La Biblia dice que ella no tuvo hijos hasta el día de su muerte, lo que en ese contexto significaba que David nunca volvió a dormir con ella. Castigó su crítica con rechazo sexual permanente. Los terapeutas matrimoniales reconocerían esto como una forma de abuso emocional y sexual dentro del matrimonio. Y entonces llega la historia que todos conocen, la que define a David más que cualquier otra. Betsabé. David está en su palacio. Es primavera, el tiempo en que los reyes salen a la guerra, pero David se ha quedado en Jerusalén. Desde su terraza ve a una mujer bañándose. Es hermosa. Envía a preguntar quién es. Le dicen que es Betsabé, esposa de Urías elitita, uno de sus soldados más leales que está actualmente peleando en la guerra de David. Y David la manda llamar de todos modos. Aquí está donde necesitamos detenernos y hablar sobre poder y consentimiento. La versión tradicional a menudo presenta esto como un romance prohibido, un momento de debilidad, una tentación que David no pudo resistir. Pero los psicólogos especializados en trauma y las trabajadoras sociales que trabajan con víctimas de abuso de poder te dirán algo diferente. Cuando el hombre más poderoso del reino envía guardias a buscar a una mujer a su palacio, no es una invitación, es una orden. Cuando hay una diferencia de poder tan vasta que decir no podría significar tu muerte o la muerte de tu familia, no hay consentimiento real. Betsabé no fue una seductora. Betsabé fue una víctima. Y lo que David hace después revela la verdadera profundidad de su patología. Betsabé queda embarazada. Envía un mensaje a David. Y en lugar de enfrentar las consecuencias de sus acciones, David diseña un encubrimiento elaborado. Llama a Urías de vuelta del campo de batalla con el pretexto de obtener un informe militar. Luego lo anima a ir a su casa, a dormir con su esposa, para que el embarazo pueda atribuirse a Urías. Pero Urías, siendo un hombre de honor, se niega. Mientras sus compañeros soldados están durmiendo en tiendas en el campo de batalla, él no puede disfrutar de las comodidades de su hogar. Duerme en el palacio con los sirvientes del rey. David lo intenta nuevamente. Invita a Urías a cenar. Lo emborracha. Seguramente un hombre borracho irá a casa con su hermosa esposa. Pero incluso borracho, Urías mantiene su código de honor. Vuelve a dormir con los sirvientes. Y ahora David enfrenta una elección. Puede confesar. Puede enfrentar la humillación pública y las consecuencias de sus acciones. O puede hacer lo impensable. Y hace lo impensable. David escribe una carta a Joab, su comandante militar. Le ordena que ponga a Urías en la primera línea de la batalla más feroz y luego que retire a los demás soldados, dejándolo expuesto para morir. Y aquí está el detalle que debería aterrorizar a cualquiera con un sentido de la moral. David envía esta carta de sentencia de muerte con el propio Urías. Urías lleva su propia orden de ejecución sin saberlo, confiando completamente en su rey. Los psicólogos criminales tienen un nombre para este nivel de crueldad calculada. Se llama sadismo instrumental. No es matar en un momento de pasión o rabia, es planear fríamente la muerte de una persona inocente para proteger tu propia imagen. Urías muere. David toma a Betsabé como esposa y durante casi un año actúa como si nada hubiera pasado. Esto es crucial para entender la psicología de David. No fue un momento de locura, no fue un impulso irrefrenable, fue una elección deliberada seguida de una campaña sostenida de engaño. David funcionó perfectamente como rey durante este tiempo. Tomó decisiones judiciales, lideró al pueblo, adoró a Dios en público, mantuvo la apariencia de rectitud mientras sabía exactamente lo que había hecho. Los psicólogos llaman a esto funcionamiento psicopático adaptativo, la capacidad de mantener una fachada social normal mientras se oculta un comportamiento gravemente inmoral. Y entonces llega el profeta Natán. Le cuenta a David una parábola sobre un hombre rico que tenía muchas ovejas, pero robó la única oveja pequeña de un hombre pobre para servir a un invitado. David, sin reconocer su propia historia, se enfurece. Declara que el hombre rico merece morir.
Y Natán le dice esas palabras que resonarán a través de los siglos. Tú eres ese hombre. Y aquí es donde vemos otra faceta fascinante de la psicología de David. Se quiebra, completamente, confiesa. Escribe el Salmo 51, posiblemente la expresión más profunda de arrepentimiento en toda la literatura religiosa. Lávame más y más de mi maldad, limpia mi pecado, crea en mí un corazón puro, oh Dios. ¿Era genuino? Los psicólogos debaten esto. Por un lado, la profundidad emocional del Salmo 51 sugiere un dolor auténtico. Por otro lado, las personas con trastornos de personalidad a menudo son capaces de emociones intensas y expresiones dramáticas de remordimiento sin que esto resulte en un cambio real de comportamiento. El verdadero test del arrepentimiento no es cuán intensamente lloras cuando te descubren, es si cambias después. Y aquí está el problema con David. Después de Betsabé, después del asesinato de Urías, después de ese momento devastador de confrontación con Natán, ¿cambió David? El bebé de Betsabé muere. David ayuna y ora por 7 días mientras el niño está enfermo, pero cuando el niño muere, David se levanta, se lava, come y sigue adelante. Sus sirvientes están confundidos. Le preguntan por qué actuó así. David responde con algo que suena como aceptación filosófica, pero que los psicólogos podrían interpretar como disociación emocional. Mientras el niño vivía, ayuné y lloré. ¿Pero ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de vuelta? Él no volverá a mí, pero yo iré a él. Es una forma extrañamente desapegada de procesar la muerte de tu hijo, especialmente un hijo cuya muerte es consecuencia directa de tus propias acciones. Betsabé queda embarazada nuevamente. Nace Salomón, quien eventualmente se convertirá en el siguiente rey. Y la vida continúa. Pero la violencia nunca realmente deja la casa de David. De hecho, se intensifica de maneras que parecen casi como una maldición psicológica generacional. Su hijo Amnón viola a su media hermana Tamar. David se enoja, pero no hace nada. No castiga a Amnón. No consuela a Tamar, simplemente se enoja y no actúa. Los psicólogos especializados en trauma familiar reconocerían esto como un patrón clásico. Un padre que ha cometido sus propias transgresiones sexuales graves se paraliza cuando debe confrontar las transgresiones sexuales de sus hijos. No puede castigar lo que él mismo ha hecho. Absalón, hermano de Tamar, espera 2 años y luego mata a Amnón en venganza por la violación de su hermana. David llora por Amnón, pero también permite que Absalón huya sin castigo real. Años después, Absalón regresa, y en lugar de sentirse agradecido por el perdón de su padre, comienza a conspirar para tomar el trono. Gana el corazón del pueblo. Finalmente, lanza un golpe de estado. David tiene que huir de Jerusalén, la ciudad que él conquistó, perseguido ahora por su propio hijo. Y aquí hay un detalle particularmente perturbador. Uno de los primeros actos de Absalón como rey autoproclamado es tener relaciones sexuales públicamente con las concubinas de su padre en la azotea del palacio, el mismo lugar donde David vio a Betsabé. Los psicólogos freudianos tendrían un día de campo con este simbolismo. El hijo violando a las mujeres del padre, en el mismo espacio donde el padre cometió su gran transgresión sexual. Eventualmente hay una batalla. El ejército de David derrota al ejército de Absalón, y David da órdenes específicas de tratar suavemente a Absalón, de no matarlo. Pero Joab, que claramente entiende que un príncipe rebelde vivo es una amenaza continua, mata a Absalón de todos modos, y David se desmorona. Llora con un dolor que parece desgarrar su alma. Hijo mío, Absalón. Hijo mío, Absalón. Ojalá hubiera muerto yo en tu lugar. Absalón, hijo mío, hijo mío. Es genuinamente desgarrador y también es profundamente irónico. Este es el mismo hombre que ordenó la muerte de Urías, el mismo hombre que se levantó y comió cuando murió su bebé. Ahora llora inconsolablemente por el hijo que intentó matarlo y tomar su trono. Los psicólogos verían aquí un patrón clásico de culpa proyectada. David no podía perdonarse a sí mismo por sus propios pecados. Y todas esas emociones no resueltas, toda esa culpa y vergüenza enterradas,
explotaron cuando murió Absalón. No estaba solo llorando por Absalón, estaba llorando por todo, por Urías, por el bebé, por Tamar, por todas las vidas que su violencia y lujuria habían destrozado. Pero estaba llorando demasiado tarde. El tiempo para cambiar, el tiempo para romper el ciclo, había sido años atrás. Ahora solo quedaban las lágrimas. Y aquí está la pregunta que deberíamos hacernos. ¿Por qué la Biblia misma es tan brutalmente honesta sobre David? ¿Por qué no oculta sus crímenes? ¿Por qué no lo presenta solo como el valiente matador de gigantes, el rey glorioso, el hombre conforme al corazón de Dios? Porque hace todo lo contrario. La narrativa bíblica presenta a David en toda su complejidad contradictoria. Poeta y asesino, adorador y adúltero, capaz de profunda empatía y crueldad calculada. Y quizás esa honestidad radical es en sí misma el punto. Tal vez la lección no es que David era un héroe perfecto. Tal vez la lección es que incluso las personas más rotas, más moralmente complejas, más psicológicamente dañadas, pueden ser usadas en una narrativa mayor. Porque aquí está la paradoja final de David. A pesar de todo, a pesar de los asesinatos y la lujuria y la violencia y el engaño, la línea de David continúa. Su dinastía se convierte en la promesa mesiánica. Siglos después, cuando los profetas quieren hablar de redención y restauración, hablan del trono de David. Y más siglos después, cuando nace un bebé en Belén que cambiará el mundo, se le llama Hijo de David. No a pesar de quién fue David, sino de alguna manera a través de quién fue David. Como si Dios estuviera haciendo un punto muy específico sobre trabajar con material roto. Y tal vez eso es lo que deberíamos llevar de esta exploración psicológica de David. No que los héroes son perfectos. No que la fe borra la complejidad psicológica. No que el arrepentimiento deshace el daño, sino algo mucho más matizado y honesto, que las personas son profundamente complicadas, que el trauma infantil realmente puede moldear patrones de comportamiento de por vida, que puedes estar genuinamente conectado con lo divino y aún así ser capaz de una crueldad devastadora, que el arrepentimiento sincero y el comportamiento problemático continuo pueden coexistir en la misma persona, que las víctimas de abuso pueden convertirse en abusadores sin dejar de ser víctimas. David no era un héroe en el sentido moderno, era un ser humano profundamente herido que nunca recibió la terapia que desesperadamente necesitaba, que nunca aprendió a procesar su trauma de maneras saludables, que canalizó su dolor en violencia y conquista y colección compulsiva de validación externa a través de victorias militares y conquistas románticas. Era un poeta de genio, quien entendía las profundidades del alma humana, pero no podía aplicar ese entendimiento a sus propias acciones. Era un líder carismático, quien inspiraba lealtad intensa, pero usaba a las personas como objetos para sus propios fines. Era todo esto al mismo tiempo. Y si podemos sostener esa complejidad, si podemos mirar a David no como un santo de yeso, sino como un ser humano psicológicamente complejo, entonces tal vez podemos empezar a mirar las figuras históricas y religiosas con más honestidad. Tal vez podemos dejar de buscar héroes perfectos y empezar a entender que las personas que cambian el mundo son a menudo las más rotas. Tal vez podemos empezar a tener compasión por la complejidad sin excusar la crueldad. Tal vez podemos entender que el arrepentimiento genuino no borra las consecuencias reales de nuestras acciones en las vidas de otros. David murió viejo, rodeado de lucha por la sucesión entre sus hijos restantes. Su última orden fue que Salomón, el hijo de Betsabé, ejecutara a varios de sus viejos enemigos que David mismo había prometido no matar. Incluso en su lecho de muerte, David estaba manipulando, usando a su hijo para hacer el trabajo sangriento que él no podía hacer directamente sin romper sus juramentos. Incluso al final, la violencia. Incluso al final, la incapacidad de simplemente soltar. Y sin embargo, los salmos permanecen.
Esas expresiones extraordinarias de adoración y lamento y gratitud y desesperación. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En verdes pastos me hace descansar, junto a aguas de reposo me conduce. Palabras escritas por un hombre que mató pastores y robó sus rebaños. Palabras que han traído consuelo a millones a través de los siglos, como si la capacidad de David para tocar lo divino en el lenguaje fuera completamente separada de su capacidad para la violencia en la vida, como si los dos existieran en compartimentos psicológicos diferentes, nunca realmente integrándose. Y quizás ese es el punto final, el más perturbador, que la grandeza y la patología pueden coexistir, que puedes escribir poesía sublime y ordenar asesinatos, que puedes bailar ante Dios con abandono infantil y usar tu poder para victimizar a los vulnerables, que puedes ser llamado hombre conforme al corazón de Dios y aún así romper los corazones de incontables personas a tu alrededor, que estas contradicciones no se resuelven en una síntesis limpia, simplemente existen lado a lado en toda su confusión moral. Si David viviera hoy, si viniera a una sesión de terapia, ¿qué diagnóstico recibiría? Trastorno de estrés postraumático complejo de su infancia rechazada, trastorno narcisista de personalidad con rasgos antisociales, adicción a la validación externa, comportamiento sexual compulsivo, tendencia hacia la violencia instrumental cuando se amenaza su ego, incapacidad para mantener relaciones igualitarias, escisión psicológica entre su yo espiritual y su yo funcional, culpa no resuelta manifestándose en episodios depresivos severos, y sin embargo, también capacidad extraordinaria para la introspección poética, para la expresión emocional profunda, para momentos genuinos de remordimiento, aunque no llevaran a cambio conductual sostenido. Sería un caso fascinante, un desafío clínico, un recordatorio de que las personas más complejas psicológicamente a menudo son las que dejan las marcas más grandes en la historia. No porque su complejidad sea admirable, sino porque su intensidad, su incapacidad para vivir a medias, su necesidad desesperada de significado, los impulsa a acciones que las personas más equilibradas nunca tomarían, para bien y para mal. Principalmente para mal en términos de las víctimas individuales de las acciones de David, pero para bien en términos del legado cultural y espiritual que dejó. Y tal vez, al final, esa es la lección más incómoda de todas, que la historia está escrita por personas rotas, que las escrituras sagradas fueron escritas sobre personas rotas, que los reyes y profetas y héroes son todos, sin excepción, psicológicamente complejos, moralmente ambiguos, capaces de inspirar y devastar. Y que si queremos entender realmente estas historias, necesitamos dejar de buscar modelos perfectos y empezar a ver seres humanos reales en toda su complejidad aterradora. David no fue un héroe, fue un caso psicológico complejo, y tal vez por eso su historia todavía importa 3000 años después, porque nos muestra que Dios, o el destino, o la historia, o como quieras llamarlo, trabaja con el material disponible. Y el material disponible siempre está roto, siempre está complicado, siempre está psicológicamente dañado de maneras que nunca se resolverán completamente. Y aún así, de alguna manera, la historia continúa. Las consecuencias se desarrollan a través de generaciones. El daño se transmite, pero también la creatividad. La violencia se perpetúa, pero también la poesía. Y nos quedamos tratando de entender cómo sostener todo esto al mismo tiempo, sin caer en la desesperación ni en la negación ingenua. Tratando de aprender algo de este pastor asesino, este rey poeta, este hombre conforme al corazón de Dios quien rompió tantos corazones humanos. Tratando de entender qué significa ser humano, cuando incluso los más grandes son tan profundamente imperfectos.